Este es el quinto y último video de la clase 5, donde vamos a hablar de este punto 4 sobre supuestos clásicos y propiedades del modelo lineal general en notación matricial, ¿ok? Así que vamos con eso entonces. Este es el modelo lineal en notación matricial, que estuvimos viendo a lo largo de toda esta clase, y vamos a discutir ahora los supuestos clásicos que van a tener otra expresión en forma matricial. Vamos a ver que el primer supuesto, que era sobre la esperanza de mu, ahora se escribe de esta manera, es el supuesto de el vector mu es igual a un vector de ceros. El segundo supuesto es sobre lo que vamos a ver que se llama matriz de varianzas y covarianzas del vector aleatorio mu, que vamos a ver que el supuesto dice que tiene esta forma. Y por último, que antes decíamos que las X no eran estocásticas y que no había multicolinealidad perfecta. Lo que vamos a decir ahora es que X es una matriz n por k no estocástica, con rango columna completo, que ya vimos que esta última parte del supuesto es lo mismo que decir que no hay multicolinealidad perfecta. Así que bueno, en lo que queda de este video vamos a hablar de estos primeros dos supuestos, ¿ok? Primero sobre la esperanza de mu, primero recordemos que mu es un vector aleatorio, acuérdense que tiene todas las variables aleatorias, acá está, todas las variables aleatorias mu 1 hasta mu n, una para cada observación. Cuando hablamos de la esperanza de un vector aleatorio, simplemente tenemos que pensar en un vector de las esperanzas, es decir, si bien mu es un vector aleatorio, la esperanza de mu no es aleatoria, es un vector de números, ¿ok? Porque es el vector de las esperanzas. El supuesto 1 lo que hace es establecer que el vector de las esperanzas, es decir, que estos números, es igual al vector nulo. O sea, es simplemente otra manera de escribir esto que ya habíamos discutido largamente para el modelo con dos variables. Que la esperanza de mu sub i es 0 para todas las observaciones. Es lo mismo que decir que este vector es igual a un vector de ceros. ¿Ok? Vayamos al segundo supuesto. Primero déjenme decirles, presentarles a la matriz de varianzas y covarianzas de un vector aleatorio, del vector mu en nuestro caso. La matriz de varianzas y covarianzas, otra vez, no vamos a aprender nada nuevo, solo vamos a ponernos de acuerdo en una manera de organizar la información que nos interesa. En nuestro caso nos interesa decir cosas acerca de la varianza. Recuerden que uno de los supuestos clásicos era que la varianza de mu sub i era constante a lo largo de todas las observaciones. Entonces, queremos decir cosas de la varianza de mu sub i, pero también queremos decir cosas de la covarianza entre mu sub i y mu sub j. Así que tenemos que volcar de alguna forma información de la varianza, información de las covarianzas, de los elementos del vector mu. Y toda esa información la podemos justamente organizar en lo que se llama matriz de varianzas y covarianzas de un vector aleatorio. Déjenme primero dejar de lado este rengloncito y vamos a la matriz de varianzas y covarianzas para que ustedes vean cómo simplemente es una manera de acomodar la información. Piensen que el vector aleatorio mu tiene n variables aleatorias, entonces si yo me pregunto cuáles son las varianzas, estoy hablando de n varianzas, y de las covarianzas estoy hablando de las covarianzas de n variables aleatorias tomadas de a pares. Entonces fíjense cómo es esta matriz, que es de tamaño n por n, podemos acomodar toda esa información. Ponemos en la diagonal principal, que tiene n elementos justamente, la información de las varianzas. Varianza de mu 1, varianza de mu 2, así hasta varianza de mu n. Y en los elementos fuera de la diagonal principal, podemos acomodar las covarianzas. Entonces, por ejemplo, en la fila 1, columna 2, podemos poner la covarianza de mu 1 y mu 2. En la fila 1, columna n, podemos poner la covarianza de mu 1 y mu n, y así sucesivamente.
Además, como las covarianzas son simétricas, esta matriz va a ser simétrica también, porque la covarianza de mu1 con mu2, que está acá, va a ser igual a la covarianza de mu2 con mu1, que está acá. Entonces, fíjense cómo esta matriz n por n nos permite acomodar toda la información acerca de varianzas y covarianzas de las variables aleatorias que están en el vector mu. Esto es la matriz de varianzas y covarianzas de mu. Y la definición cortita, digamos, es esta que tenemos acá. La matriz de varianzas y covarianzas se define como el valor esperado de este producto de vectores. Fíjense que lo que está dentro del primer paréntesis, es lo mismo que lo que está dentro del segundo paréntesis, son vectores aleatorios, donde tenemos todo un vector aleatorio, mu, menos el vector de medias, que no es aleatorio, es lo que vimos recién, el primer supuesto nos dice que este vector es 0. Acá tenemos un vector columna multiplicado por su traspuesto, que es un vector fila. Siempre que tenemos un vector columna por un vector fila, estamos hablando de un producto externo de vectores. Un producto externo de vectores da lugar a una matriz. Justamente en este caso es la matriz de varianzas y covarianzas. Ustedes deberían, en primer lugar, obtener la expresión de estos vectores, es decir, fíjense que es mu1 menos la esperanza de mu1, el segundo elemento es mu2 menos la esperanza de mu2, así este es un vector con n elementos, después transpongan, multipliquen, y después computen esperanza. Y lo que van a encontrar debería ser esto que tienen acá abajo. Asegúrense de entender bien eso. Entonces, noten que la matriz de varianzas y covarianzas, como dijimos, es una matriz n por n y simétrica. ¿Qué significa entonces suponer que esta matriz de varianzas y covarianzas es igual a sigma cuadrado por una identidad de orden n? Esta pregunta se las dejo a ustedes. Entonces, esta es la definición general de una matriz de varianzas y covarianzas. La pregunta ahora es, el supuesto clásico 2 en notación matricial, que lo vimos hace un par de filminas, decía que la matriz de varianzas y covarianzas, el supuesto es que tiene esta forma, sigma cuadrado por una identidad de orden n. Sigma cuadrado ya sabemos qué es la varianza ¿de qué? Me lo dicen ustedes también. La varianza homocedástica, multiplicada por la identidad. Entonces ustedes díganme, ¿qué forma tiene la matriz de varianzas y covarianzas bajo los supuestos clásicos? ¿Y cómo están ahí los supuestos que ya discutimos para el modelo con dos variables metidos adentro de esta expresión? ¿Ok? Muy bien. Y esta es una cuestión ya de notación. Fíjense que la expresión, o sea, de la definición, perdón, de la matriz de varianzas y covarianzas del vector aleatorio mu, se resume en esta expresión, es el valor esperado de mu por mu prima. ¿Por qué? Díganme también. Ok. Vamos ahora a repasar las propiedades estadísticas de los estimadores mínimo cuadráticos, otra vez, en este modelo con K variables y usando notación matricial. Recuerden que las propiedades estadísticas se derivan de los supuestos clásicos. Así que a diferencia de las propiedades algebraicas que vimos antes, que solamente dependen de las condiciones de primer orden, estas propiedades estadísticas nos exigen recurrir a los supuestos clásicos. Vamos a ver entonces, recuerden que beta sombrero es un vector que contiene k variables aleatorias, así que es un vector aleatorio. Nosotros ya conocíamos algunas propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos para el modelo con dos variables. ¿Qué propiedades conocíamos? Insesgamiento, cuál era la expresión de la varianza. Y ustedes vieron en las demostraciones en su momento cuáles eran los supuestos clave para garantizar cada una de esas propiedades. Vamos a volver a hacer lo mismo, a demostrar estas propiedades usando notación matricial. Y otra vez, además de poder hacer estas demostraciones, tenemos que ser capaces de darnos cuenta cuáles son los supuestos claves para cada una de las propiedades.
Empecemos con el supuesto de insesgadez. Yo acá no voy a ir con demasiado detalle en las demostraciones, sí lo que les voy a decir es qué hice entre un paso y el otro. Supongo que están lo suficientemente detalladas aquí, más las explicaciones breves que yo ahora les doy con mi voz, creo que ustedes no deberían tener problemas, y si no, ya saben, tenemos un espacio de consultas en donde podemos terminar de cerrar los problemas que aparezcan. Partimos entonces de la definición del vector de estimadores mínimo cuadráticos, usando notación matricial. Esta es la expresión. Para pasar del primero al segundo renglón, simplemente reemplacé Y por el modelo, por el verdadero modelo. Para pasar del segundo al tercer renglón, distribuí este factor común entre los dos términos del paréntesis. Es súper importante acá recordar que cuando estamos haciendo productos matriciales, el orden de los factores altera el producto, entonces no podemos cambiar el orden de los factores. Lo que está premultiplicando tiene que seguir premultiplicando, lo que está posmultiplicando tiene que seguir posmultiplicando. Y todo el tiempo, hasta que estén muy acostumbrados y muy cómodos haciendo este tipo de álgebra, chequen las dimensiones de las matrices. Es la manera de darse cuenta si cometen errores. Bueno, ¿cómo pasamos de este tercer renglón al cuarto? Simplemente notando que acá tenemos una matriz, x' multiplicada por su inversa, premultiplicada por su inversa. Sabemos que, por definición de inversa, eso nos da la matriz identidad. ¿De qué orden? Pregunto, y ustedes me responden. Muy bien, ese es el primer término que se reduce a beta, más, o sea, y acá hay otra pregunta, ¿por qué si dije que esto por esto era la identidad, ahora no pongo identidad acá? Puse solamente beta, esa es otra pregunta. Y el segundo término queda como estaba. A esta expresión, beta sombrero igual a todo esto que está acá, le dejo una estrellita porque la vamos a usar en un ratito. Lo que hago ahora es, como estoy preguntándome por la propiedad de insesgadez de beta sombrero, lo que quiero saber es a qué es igual la esperanza de beta sombrero. Así que ahora es el momento de aplicar esperanza a los dos lados de la igualdad. De este lado, esperanza de beta sombrero, y de este lado, la esperanza de todo esto termina siendo igual a esto que está acá. Déjenme contarles lo que hice. Primero apliqué esperanza a todo esto, que es esperanza de beta más todo este producto de matrices y vectores que tengo en el segundo término. Luego dije, la esperanza de una suma es igual a la suma de las esperanzas, así que tengo la esperanza de esto más la esperanza de esto. Eso es porque la esperanza es un operador lineal. Muy bien. Ahora, la esperanza de beta es igual a beta. ¿Por qué? Ustedes me lo dirán. Y ahora tengo que ver cuál es la esperanza de este término. La esperanza de todo este término, tenemos que acordarnos de dos cosas, o de una primero. Primero, las X las supusimos no estocásticas, no aleatorias, entonces pueden salir de la esperanza como un factor común. Entonces la esperanza de algo no aleatorio por algo aleatorio es lo no aleatorio por la esperanza de lo aleatorio. Espero que como ustedes pueden pausar y volver a poner, este trabalenguas quede más claro. La cuestión es que todo lo que no es aleatorio, que son las X, sale de la esperanza, y la esperanza queda solamente afectando al vector aleatorio mu. ¿Me dicen ustedes cómo paso de acá a... Uy, perdón, vuelvo para atrás. ¿Me dicen ustedes cómo paso del anteúltimo al último renglón, por favor? Pero en el último renglón quedó demostrado que bajo algunos supuestos, y ustedes me dirán cuáles son los más importantes, el valor esperado de beta sombrero es el verdadero vector de parámetros beta, es decir, quedó demostrada la insesgadez del vector de estimadores mínimo cuadráticos.
Pasemos ahora a la obtención de la matriz de varianzas y covarianzas del estimador mínimo cuadrático beta sombrero. El estimador mínimo cuadrático beta sombrero, acuérdense que es un vector aleatorio. De la misma manera que hace un ratito estuvimos hablando de la matriz de varianzas y covarianzas de mu, vamos a hablar de la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero. Es otro vector aleatorio. Vamos a mostrar que la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero es exactamente esta expresión que tenemos acá. Sigma cuadrado, acuérdense que es la varianza homocedástica de mu sub i para todo i, multiplicada por esta matriz que es la inversa de x', que ya la hemos visto varias veces. Otra vez, yo les voy a tratar de ir diciendo cómo paso de un lugar al otro, pero ustedes tienen como que completar los blancos que vayan quedando. Partimos de la definición de matriz de varianzas y covarianzas. Recuerden que por definición es el valor esperado de este producto de vectores aleatorios. El vector aleatorio es el vector de estimadores mínimo cuadráticos menos el vector de esperanzas del estimador mínimo cuadrático. ¿Ok? Entonces tengo el vector por su traspuesta. Fíjense, hagan un paralelo entre esta definición y la definición que habíamos dado cuando vimos matriz de varianzas y covarianzas de mu. Entonces, esto simplemente es por definición de matriz de varianzas y covarianzas. ¿Cómo paso del primero al segundo renglón? Simplemente que acabamos de demostrar que bajo ciertos supuestos, beta sombrero es insesgado, por lo tanto, su esperanza, que es este vector que tenemos acá, lo podemos reemplazar por el vector de los verdaderos parámetros. Así que acá reemplacé por propiedad de insesgamiento que se cumple bajo qué supuesto. Eso es lo que les pedí que me respondieran en la página anterior. Ahora, beta sombrero menos beta es igual a la estrellita de la página anterior. Así que vayan a la página anterior, fíjense la estrellita, ahí tienen exactamente a qué es igual beta sombrero menos beta. Vamos a reemplazar en estos dos paréntesis el valor de esa estrellita, que da esto que tenemos acá. Beta sombrero menos beta es igual a todo esto. Y acá lo vuelvo a poner, pero lo voy a tener que transponer, porque acá tengo beta sombrero menos beta transpuesto. Acuérdense las reglas de la transposición. Había que ir transponiendo cada uno de los factores a medida que los cambiamos de orden en el producto. Así que, este primer término nos queda como está, perdón, este primer factor nos queda como está, y este segundo factor que tuvimos que transponer, queda todo traspuesto pero cambiado de orden. Acá les hago una pregunta. Cuando transponemos U, queda U traspuesta. Cuando transponemos la traspuesta de X, queda X, porque la traspuesta de la traspuesta es la misma matriz. Y la pregunta que les hago acá, también les dejo para que me la respondan, es por qué cuando transpongo la inversa de X', me queda X'. Perdón, me queda la misma matriz, la inversa de X'. Es decir, ¿por qué la transposición de esta matriz no la cambió? Dejó la misma matriz. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a pasar al siguiente renglón, este que tenemos acá. Fíjense que lo que hicimos entre el renglón anterior y este fue trabajar con la esperanza. Y para eso otra vez tenemos que distinguir lo que es aleatorio de lo que no es aleatorio. Lo que no es aleatorio dentro de este corchete es todo lo que tiene que ver con las X. Las X no son aleatorias, mu por mu' lo es. Otra vez las X no son aleatorias. Así que, todas las X que están premultiplicando a lo aleatorio, o sea, la esperanza atraviesa las X, se frena acá, y las X pueden salir para la izquierda y para la derecha. O sea, lo que está premultiplicando sale de la esperanza premultiplicando, y lo que está posmultiplicando
sale de la esperanza postmultiplicando. O sea, lo que sale de la esperanza es todo lo que no es aleatorio. Y la esperanza queda afectando únicamente a este producto de vectores aleatorios mu por mu'. Ahora pasamos de acá al renglón siguiente solamente reemplazando esta esperanza por esto que tenemos acá, y ustedes me dirán cómo hice eso y qué supuesto usé. Lo que resta es nada más que álgebra, o sea, el paso clave, que no es álgebra y tiene que ver con supuestos clásicos, se da entre estos dos renglones. Antes de esto era todo, bueno, definiciones y álgebra, y a partir de esto también va a ser álgebra otra vez. Entonces, ¿cómo pasamos de acá al anteúltimo renglón? Simplemente noten que la identidad es neutral en el producto matricial, es como poner 3 por 1, no es necesario poner el 1, acá no es necesario poner la identidad, y sigma cuadrado es un escalar, es un número. El número sí lo podemos cambiar de lugar en el producto matricial. En particular lo podemos traer acá adelante. Así que dejamos de escribir la identidad porque es neutral en el producto, y sigma cuadrado por comodidad lo movemos adelante de todo. Y nos queda todo este producto matricial acá, que fíjense que los dos primeros factores multiplicados entre sí dan una identidad. ¿De qué orden? O también los dos últimos factores dan una identidad, es indistinto. En todo caso, el resultado final es que la matriz de varianzas y covarianzas del vector de estimadores mínimo cuadráticos beta sombrero es igual a esta expresión que tenemos acá. Nos queda la varianza homocedástica del término aleatorio multiplicando a esta matriz inversa. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, se los reitero, es importante saber qué supuestos fueron utilizados para obtener esta expresión. Al igual que como hicimos en el modelo con dos variables, es importante darnos cuenta cuáles son los supuestos clave necesarios para insesgamiento de los estimadores, cuáles son los supuestos claves necesarios para que la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero tenga esta expresión de acá. ¿Ok? Chequen bien cuál es la dimensión de la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero. Recuerden que en la matriz de varianzas y covarianzas estamos acomodando justamente las varianzas en la diagonal principal y las covarianzas fuera de la diagonal, así que díganme qué dimensión tiene esta matriz. Y el hecho de que la matriz de varianzas y covarianzas tenga esta forma, nos permite entender un poquito mejor de qué dependen las varianzas y las covarianzas de los distintos estimadores mínimo cuadráticos. Entonces, fíjense, que cada elemento de la diagonal es la varianza de uno de los estimadores, y en particular va a ser sigma cuadrado por el elemento que esté. Por ejemplo, la varianza de beta sombrero sub k va a ser sigma cuadrado, que es un número, por el elemento que está en la fila K, columna K, de la matriz A. Llamemos A esta matriz inversa, ¿sí? Para no escribir tanto. Entonces, el elemento de la fila K y columna K de esta matriz es A sub K, K. ¿Ok? No es muy afortunada la elección de subíndices. Esto para todos los elementos de la diagonal principal, para todas las varianzas, ¿ok? Ahora, cada elemento fuera de la diagonal es una covarianza, la covarianza de BJ sombrero con BK sombrero. Y eso va a ser igual a sigma cuadrado por el elemento que está en la fila J, columna K, o lo mismo. Fila K, columna J, acuérdense que la matriz es simétrica, de esta matriz. ¿Ok? Y acá sin darme cuenta les di una respuesta que había preguntado antes. Muy bien. En la práctica, ¿para qué vamos a necesitar la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero? Para hacer inferencia, para hacer test de hipótesis. Entonces vamos a tener que poder computar la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero. El problema es que esa matriz depende de sigma cuadrado, que ya sabemos que es un valor desconocido, es
la varianza homocedástica del término aleatorio, que no la conocemos. Suponemos que es constante, pero no sabemos cuál es su valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estimarla. Y el estimador es muy parecido al estimador que nosotros ya conocíamos del modelo con dos variables. Al estimador de sigma cuadrado lo llamamos S al cuadrado. Acuérdense que en el modelo con dos variables lo habíamos presentado como la sumatoria de los errores al cuadrado dividido n sobre 2. Bueno, acá tenemos una generalización de ese estimador para el caso de k variables. El estimador de sigma al cuadrado va a ser la suma de errores al cuadrado dividido n menos k. Obviamente en el modelo con dos variables, donde k es igual a 2, tenemos n menos 2, pero esta es la expresión general para cualquier k. Y en notación matricial, como la suma de errores al cuadrado, la podemos escribir como el producto interno del vector e por e, dividido n menos k. Este es el estimador insesgado de sigma cuadrado que vamos a usar para poder estimar la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero. Entonces, si reemplazamos por S al cuadrado a sigma cuadrado, obtenemos justamente el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas que está dada por, que está dada por esta expresión. ¿Ok? Bueno, y ahora sí, termina esta clase. Créanme que sabemos todos que esta es una clase muy densa, hay mucha formalización, así que les vamos a dar tiempo, y no se olviden que tenemos el espacio para interactuar online en el grupo de Facebook, para poder sacarnos todas las dudas que hayan quedado. Así que tómenselo con calma, ustedes pueden hacerlo, nosotros sabemos que ustedes pueden hacerlo. Por último, la bibliografía, como siempre, esto está cubierto en las notas de clase en varias secciones del capítulo 2, y para complementar pueden ir al libro de Bullrich, por ejemplo en el capítulo 6.3, tienen una discusión de R cuadrado y de R cuadrado ajustado. Y también en el libro de Walter Sosa, El lado oscuro de la econometría, hay un capítulo muy interesante que nos abre más la cabeza todavía a la discusión de qué podemos esperar y qué no de la información que nos da el R cuadrado. Así que bueno, con esto terminamos la quinta clase de Econometría 1. Muchas gracias a todos y a todas.